Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación con Aleida Calleja, Raúl Trejo del Arbre, dos especialistas en medios de comunicación que contribuyeron a la propuesta de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que hoy es ya una iniciativa formal en el Congreso para reglamentar la reforma constitucional que se promulgó el 11 de junio pasado en materia de radiodifusión, telecomunicaciones. Esta conversación puede ser descargada, al igual que toda la serie de Observatorio, de nuestra página en internet www.observatorio2012.tvunam.mx. Raúl, Aleida, ¿cuáles serían los capítulos más importantes de la iniciativa de la AMEDI en términos, yo diría, de temas a destacar más que en el orden del articulado, y que al mismo tiempo serían los temas que me parece habría que ir siguiendo a lo largo de la deliberación legislativa para ver que la reforma constitucional efectivamente aterriza de manera deseable? Me parece que uno de los principales temas que hay que seguir con mucho cuidado va a ser todo lo que se refiere a competencia económica, es decir, quiénes se van a determinar como agentes preponderantes o dominantes de los mercados de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque de ahí se va a determinar quién tiene que desinvertir, quién tiene que desincorporarse, los límites a la concentración, que además hace toda una serie de propuestas para que nadie tenga el dominio de todas las plataformas y de todos los mercados. Me parece que esa va a ser una parte clave, porque es la que va a permitir que podamos tener la competencia o no. Incluso estamos poniendo un límite cuando decimos, si un operador quiere dar televisión satelital, televisión por cable, televisión abierta, radio, internet, telefonía fija, telefonía móvil, como ahora sucede con algunos operadores, está bien, pueden darlo, pero no pueden tener más del 30% del mercado nacional, o sea, tienes que dejar que otros actores jueguen. Están muy claras y además se agregan nuevos criterios para lo que tiene que ser la regulación asimétrica. ¿Qué es la regulación asimétrica? Son condiciones especiales que tú le tienes que poner a los operadores dominantes para que no tengan prácticas monopólicas que impidan que entren otros competidores. En esa parte ampliamos los criterios en la parte de radiodifusión. Incluso hay partes en las que les decimos a la radiodifusión que parte de esa regulación asimétrica tiene que ver con los contenidos. Está muy desarrollado todo el capítulo que tiene que ver con los medios públicos, es decir, que los medios que pertenecen a instituciones federales, etcétera, dejen de ser medios oficiales y pasen a ser verdaderamente públicos, con una amplia participación ciudadana, con una garantía de pluralismo y diversidad en contenidos, defensores de las audiencias, están incluidos los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, se protege a la red para que corra la más amplia libertad de información en Internet. Y bueno, se establecen mecanismos para que los medios públicos y los medios de uso social, entre los que están los comunitarios, tengan mecanismos de financiamiento para su desarrollo. Y en el caso de pueblos indígenas, incluso se pone un régimen simplificado para que las comunidades tengan mayor facilidad para acceder a las frecuencias de radio y televisión o incluso también servicios de telecomunicaciones. Está contemplado que también el sector social participe de operar servicios de telecomunicaciones. Diría que esos son como los grandes rasgos que tiene la iniciativa, entre otros tantos más. Raúl, me gustaría detener un momento en el tema de derechos de las audiencias. Es un asunto, digamos, relativamente novedoso en términos de su importancia a rango constitucional, y también es un asunto en donde ha habido mucho atropello, digámoslo así, en la experiencia de los últimos años. ¿Qué deberíamos de entender por derechos de las audiencias y cómo están proponiendo desde la AMEDI que se protejan y sean efectivos estos derechos? Yo hablaré, Ciro, de derechos de audiencias y usuarios. Somos los mismos, pero tenemos actitud diferente ante una empresa telefónica que nos alquila un servicio o un canal de televisión.
Es difícil a veces entender la importancia de esto porque en efecto en México no estamos acostumbrados a que el derecho a tener una programación completa y sin obstrucciones se ha reconocido eso como una prerrogativa de los espectadores, o a que tengamos derecho delante de las compañías telefónicas. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado por el mal servicio, porque nos cobran mal? En la telefonía celular nos cobran, por ejemplo, la comunicación. Si hacemos una llamada de unos cuantos segundos, nos cobran 1 minuto. Eso no se vale. Tenemos derecho a que nos cobren solamente lo que hemos utilizado. Y hay una infinidad de temas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos derecho a comunicación y servicios completos, respecto de los cuales tengamos toda la información, que la información sea clara y que nos den aquello que nos ofrecen. Esas serían las reglas generales. ¿Qué significa eso? En el caso de los medios, por ejemplo, tú y yo somos aficionados al fútbol y tenemos la desventura de padecer las mismas vicisitudes con el equipo al que le vamos, que es el de nuestra Universidad Nacional, pero no estamos hablando de cosas tristes. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado cuando se transmiten los juegos de los Pumas o de cualquier otro equipo en la televisión comercial, porque la pantalla se interrumpe cuando hay un gol y empieza una serie de animaciones a brincar y no nos deja ver el espectáculo? Eso no se vale. Debe estar reglamentado la porción de la pantalla que el concesionario tiene derecho a ocupar con un anuncio comercial, pero que no nos obstruya la visión del espectáculo. Y esto vale para muchas cosas. El cine. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión privada películas coloreadas que inicialmente fueron hechas en blanco y negro? Una vez vi Casablanca en colores y hablaba en español, qué cosa tan horrible. Humphrey Bogart, cuando está hablando con Ingrid Bergman, en colores y hablando en castellano. Bueno, tenemos derecho a la integridad de los contenidos y esto tiene que estar reglamentado, el derecho a que nos den completa la producción original. Eso en el mundo es reconocido como algo habitual y en México todavía no llegamos a ese momento. Y la idea sería que el IFETEL fuese la autoridad que salvaguardara estos derechos. Bueno, la Constitución le da la facultad para regular los contenidos. El tema aquí es que el IFETEL debería de generar el área especializada para que sea garante de estos derechos. Ahora, y debe de hacerlo, porque así lo dice la Constitución, con un consejo consultivo ciudadano que le ayude a emitir criterios, a establecer recomendaciones, que eso le sirva al IFETEL para estar regulando los contenidos y atender las quejas, las denuncias que pudieran tener los ciudadanos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la niñez, la programación en televisión. No hay anuncios parentales que por lo menos te digan, oiga, esto tiene escenas de sexo, tiene escenas violentas, hay que cuidar que los menores no lo vean, que estén pasando programación para adultos en la parte que es de programación infantil, y que además se quiera aprovechar del poco conocimiento y la experiencia que tiene la niñez para venderles productos, en fin. Es decir, de lo que se trata es de que, y yo creo que aquí hay una confusión que se ha sembrado que es muy importante aclararla. No se trata de una cuestión censora, porque claramente la Constitución prohíbe claramente la censura previa y la censura. Se trata de garantizar los derechos de sectores que tienen condiciones de vulnerabilidad o condiciones de estar en menos capacidad con lo que se transmite en la radio y la televisión. Y cuando hablamos de que el IFETEL tiene que regular estos contenidos, no es para decir voy a censurar, sino para que se ejerzan los derechos de la población, de la niñez, los pueblos indígenas, etc. Y una cosa que debe de quedar muy clara es que no estamos planteando ninguna regulación de contenidos en Internet, ¿eh? O sea, ahí sí la información corre de la manera más libre porque tú no puedes controlar todo lo que pasa en la red. Entonces hay quienes están entendiendo, y creo que con cierta maña, que queremos también proponer la regulación de contenidos y nos parece que no. En Internet no se regulan contenidos. Lo que se garantiza es que corra toda la información posible y no se generen
no se hagan injerencias indebidas como bloquear ciertas páginas, bloquear que puedas bajar ciertas aplicaciones o que te impidan tener acceso a determinada obra. ¿Qué es lo que pasa en otros países del mundo? Es la neutralidad de la red propiamente. Permítanme hacer una pausa para seguir analizando las propuestas de la MEDI y también los que pueden ser temas que la MEDI tiene definiciones en un sentido, pero que cambiarlos puede en el proceso legislativo eventualmente implicar riesgos para el buen aterrizaje de la reforma constitucional en la ley secundaria. Continúe con nosotros en esta conversación con Aleida Calleja y Raúl Trejo del Arbre. Volvemos en un momento.